Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias ganadoras de trading. Hoy vamos a analizar una estrategia que me comentó un usuario del canal. Concretamente se trata de la estrategia Snell, que es una estrategia que han estado tratando en otro canal de YouTube de un broker que os voy a enseñar a continuación. Pero antes de nada, vamos con la intro. Bien, como estaba diciendo, esta estrategia fue comentada en un canal de YouTube del broker Trib y bueno, os la voy a ir enseñando. Como podéis ver, este es el canal, el broker se llama Trib y la estrategia se llama Estrategia Snell. Bien, la comenta como una estrategia de inversión avanzada. Yo sinceramente no sé si es una estrategia de trading avanzada o no, pero lo que sí os puedo decir es que vamos a analizarla en profundidad. Se trata de una estrategia que usa tres indicadores. Por un lado vamos a tener un Gun High Low, que es esta línea, que no es más que un tipo de media. Vamos a usar también el MACD con una ligera modificación y el RSI. Y bien, nos vamos a venir aquí a nuestro Trading View, donde os voy a explicar cómo serían las señales de entrada long y short. Vamos a ver inicialmente las entradas tipo long. Para que tuviésemos una señal tipo long, el precio debe de cerrar por encima del high low. En este punto tendríamos una señal positiva en el high low. Además, el MACD, que tiene una configuración, como podéis ver, de 12.26.1, la línea debe de estar por encima del nivel de 0 que tenéis aquí. Luego aquí tendríamos otra señal positiva. Recordad, high low, MACD. Y además tendríamos que tener que el RSI esté por encima del nivel de 50. Vale, como no tengo la versión esta de pago, voy a quitar el high low, voy a añadir el RSI, porque ya sabéis que no podemos tener más de dos indicadores. Bien, lo tenemos aquí. Acordaros que teníamos la entrada aquí y fijaros como en este caso el RSI, que es un RSI normal, voy a quitarle todo esto, ¿vale? Fijaros como en este punto el RSI además está por encima del nivel de 50. Este es el nivel de 50, con lo cual tendríamos el triple check. Tendríamos el RSI, nos daría señal, el MACD nos daría señal y ya habíamos visto que el Gun High Low también nos daría señal. De esta manera tendríamos una entrada de tipo long. Al contrario sería la entrada tipo short, es decir, tendríamos que tener, por ejemplo, aquí que el MACD cae por debajo del nivel de 0, que el RSI cae por debajo del nivel de 50 y que el high low por aquí nos debería de dar también una señal de que el precio cae por debajo del high low. Bien, pues esta sería la configuración de la estrategia. La estrategia sería así de sencilla. Tendríamos tres indicadores para las entradas long y las entradas short. Y lo que nos faltaría por ver es dónde se pondría el stop loss y el take profit y en qué temporalidades e instrumentos financieros nos recomienda este broker, Trib, usar esta estrategia. Así que vamos a volver a TradingView.
Acordaros que teníamos aquí en esta barra una señal de entrada. Estamos en Nasdaq a temporalidad un día. Es verdad que el broker lo hace con futuros del Nasdaq en temporalidad diaria, pero bueno, por facilidad para explicarlo aquí, lo estoy haciendo con un CFD, pero después el análisis lo vamos a hacer con el futuro. Bien, ¿dónde pondríamos entonces la entrada? Bueno, pues la entrada la pondríamos aquí. Vamos a poner, a ver, una posición larga. Habíamos dicho que justo aquí, al cierre de la vela, teníamos la posición. Y el stop loss se va a colocar en el mínimo más reciente, que sería este mínimo. El take profit nos indican que podemos ponerlo en relación a 1.1 o 1.2. Vamos a ver, pues mirad, por ejemplo, esto sería un 1.2, con lo cual aquí justo esta entrada habría sido una entrada pues con profit. Vamos a ver cómo sería la entrada tipo short, que habíamos dicho que habríamos entrado aquí, habríamos puesto en el high, en el máximo más reciente, el stop loss y una relación, habíamos dicho 1, 2, que sería aquí. En este caso, pues obviamente es una operación negativa con pérdida, ya que aquí habríamos tocado el stop loss. Pues bien, esa es toda la estrategia. Así que nos vamos a ir a Strategy One, donde ya tenemos programada esta estrategia y vamos a ver su análisis. Como veis, tengo ya aquí programada toda la estrategia con nuestras tres condiciones de entrada long y con nuestras tres condiciones de entrada short. Igualmente hemos programado aquí el take profit y el stop loss tanto para long como para short. Lo veis aquí. Esto es verdad que tiene unos cálculos un poco más complejos, pero bueno, ya sabéis que si queréis aprender a usar AlgoWiser en profundidad, pues tenemos ahora mismo abierta la convocatoria para un curso que voy a dar de AlgoWiser, donde vamos a ver en profundidad este módulo de Strategy One que nos permite programar sin escribir una sola línea de código todas aquellas estrategias que caigan en vuestras manos. Si estáis interesados en hacer esta formación, que va a ser de 2 días por lo amplio que es el temario, pues ya sabéis que tan solo tenéis que escribir un email a estrategiasganadorasdetrading@gmail.com indicando que queréis participar y ya os iremos informando de forma personalizada cómo podéis hacer esta inscripción. Así que bueno, vamos a seguir con nuestra estrategia y bueno, pues como podéis ver, aquí tengo el futuro del Nasdaq en temporalidad diaria. Lo veis aquí. He cogido data de 24 años, desde el 2000 prácticamente al 2024. Y bueno, cuando hemos hecho el backtest, pues tan solo hemos encontrado 16 operaciones, ¿vale? Aquí tenéis las 16 operaciones de, bueno, entradas long, entradas short, y bueno, es ligeramente ganadora la estrategia, pero bueno, tenemos muy poco histórico, muy pocas operaciones, ¿vale? Otra opción que podríamos hacer es directamente coger el futuro del Nasdaq, pero por ejemplo el mini, y vamos a ponerlo a 1 hora a ver si de esta manera pues tenemos más operaciones.
Fijaros, aquí tenemos bastantes más operaciones, pero sale negativo. Vamos a ponerlo en temporalidad H4. A ver, esto es desde 2009 ya, no tenemos datos desde 2000. Y corremos el backT y bueno, pues sigue siendo negativo. Bien, yo he hecho una pequeña modificación de esta estrategia para adaptarla un poco a CFDs, ¿vale? Y he estado analizándola, así que os voy a enseñar un poquito lo que hemos hecho, porque bueno, parece que al final sí que vamos a poder sacarle algo de partido a esta estrategia, pero con estas pequeñas modificaciones que os estoy comentando. Así que nos vamos a ir de nuevo a Strategy One y bueno, fijaros que esta estrategia voy a poner el CFD de Darwinex, del DAX, del Nasdaq, que lo tengo concretamente aquí. A ver, aquí está. Vale, no me deja. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Bien. Lo voy a poner en H1 sin spread, sin comisiones, tan solo queremos ver un poco cómo funciona. Le voy a dejar el uso realista de gaps y voy también a activar este botón. Ya sabéis que este botón de aquí lo que nos permite es después ver en el gráfico las operaciones. El Money Management lo dejo igual y voy a hacer un Run Full Backtest. Bien. Fijaros, tenemos 91 operaciones en el CFD y un Profit Factor de un 1,49. Esto ya va apareciendo otra cosa. Lo más interesante es, bueno, pues venirnos aquí al gráfico para ver, bueno, si se está dando o no la estrategia. Es verdad que aquí es un poquito más confuso de ver que en TradingView, pero para que vayáis viendo voy a dejar únicamente el high-low, ¿vale? Fijaros que justo en esta vela se cambia y pasamos de estar por debajo del high-low a estar por encima, con lo cual se daría esa condición. Voy a poner ahora el MACD. Aquí se ve que el MACD está por encima del nivel de 0. Esto de hecho también lo podéis ver aquí. Aquí tenéis los niveles. Fijaros que aquí estamos en 8.71. Lo veis aquí. Y vamos ahora a poner también el RSI que aparece aquí abajo, pero que como os digo aquí... a ver, voy a quitar esto. Os tenéis que fijar en esta tablita, que es donde se pueden ver todos los valores. Aquí tenemos el RSI y como podéis ver en este punto el RSI está justo por encima del nivel de 50 que era el que tenemos. Fijaros que pasa de 49,44 a 66, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bien, pues por eso aquí ha entrado la señal y después pues teníamos el stop loss justo aquí, con lo que esta distancia es la distancia que tenemos al stop loss y como la proporción era 1 a 2, hacia arriba 2 veces esa distancia es el take profit, que podéis ver que finalmente pues lo hemos conseguido aquí. Vale, aquí lo tenéis, ¿veis? Justo en este punto tocamos take profit. Muy bien, pues como veis la estrategia está programada y funciona.
¿Qué es lo que yo haría ahora? Pues mirad, yo lo que haría ahora es que haría un análisis de esta estrategia tal cual en diferentes mercados. Para ello me la llevaría a un proyecto que tengo ya creado donde voy a analizar esta estrategia en todos los pares de Forex, ¿vale? Y en todos los índices que tengo de CFDs. Como podéis ver, aquí tenemos la estrategia Snell y aquí tenéis los resultados para todos los pares de Forex que tengo. Como podemos ver, parece que el mercado 2, el mercado 5, el mercado 6, el mercado 16 son mercados donde aparentemente tiene buenos resultados la estrategia. El mercado 22, el mercado 29. Pero no solo debemos de mirar el beneficio, sino que una cosa que a mí me gusta mirar mucho es cómo es la gráfica, ¿vale? Porque mirad, por ejemplo, vamos a venirnos aquí, el 2, mirad, este es un mercado que tenía beneficio, pero como podéis ver, la gráfica no es muy interesante. Fijaros que este era el mercado 2. Vamos a ver el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, este tiene una pinta mucho mejor, es decir, el AUD dólar pues tiene una pinta en H1 que lo estoy viendo mucho más interesante, ¿vale? Esto hemos dicho que este era el número 5, el 6 parece que también puede tener buena pinta. Bueno, este no nos gusta tanto. Habíamos dicho el 6, el 8. Vamos a verlo. 6, 7, 8. Bueno, este parece que desde finales de 2008 no tiene mala pinta. Ha ido subiendo de forma paulatina. Vamos a ver otros que parece que pueden estar bien, pues pueden ser el 16 y el 18. Este es el 16, que no tiene tampoco mala pinta, la Libra CAD, y el 18, que es la Libra Yen. La Libra Yen pues también podríamos trabajar con él. Y el 22, que es, a ver, perdón, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, AUDCAD, no, 22, será este, no, tampoco, a ver, ¿cuál era? Era este, ¿no? 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kiwi franco suizo. Bueno, es verdad que aquí se tira todo 2015, 2016, 2017, 2018, todos esos años hasta 2024 parado, y después mete una operación. Y bueno, parece que ya poco más podemos rascar aquí, parece. Sí, efectivamente. A ver, el oro, la plata, el oro. Bueno, el oro parece que también podríamos trabajar algo. Bien, con esto lo que quiero que veáis es que no solo debemos de ver cómo funciona la estrategia en un determinado contexto, en un determinado instrumento financiero, sino que es muy interesante ver cómo se comporta en otro. Vamos a ver ahora los índices. Para los índices tengo aquí hecho el mismo estudio y bueno, pues parece ser que el mercado 2 con diferencia es en el que mejor funciona esta estrategia. Fijaros que nosotros lo habíamos visto aquí en el Nasdaq, este es el resultado, y sin embargo
en este mercado pues parece que tiene un comportamiento mucho más interesante, ¿vale? Podemos ver este que sale negativo, el DAX tampoco, el Eurostock tampoco, índice de la Bolsa de Londres, Wall Street 30, que es el Dow Jones, y el S&P 500. Bueno, la verdad es que, bueno, podríamos trabajar bien con este, bien con el Nasdaq, que es con el que hemos estado trabajando hasta ahora. Muy bien, pues una vez que ya sabemos los mercados en los que la estrategia pues puede ser interesante, ahora lo que haríamos es hacerle algunos ajustes a la estrategia para ver cómo se comporta en estos mercados. Os voy a enseñar uno de los posibles ajustes para que vosotros lo vayáis, bueno, pues probando después en vuestro ordenador. Uno de los posibles ajustes que podríamos hacer es, por ejemplo, saber si este indicador, que es el GAN High Low, que está en un periodo de 50, pues si realmente este periodo es el mejor o hay otros periodos que puedan ser más interesantes. De la misma manera que esta combinación del MACD de 12, 26, 1 o este RSI de 14 pueden ser las mejores combinaciones. Igualmente, fijaros que aquí estamos trabajando con un factor que es ese factor 1,2 que habíamos dicho. Yo lo tengo programado aquí concretamente a 2,3, pero como podéis ver, pues podríamos ver y podéis ver cómo con este cambio, pasando a un 1,1, tenemos una mejora sustancial de la estrategia, ya que hemos pasado de un 1,49 de Profit Factor a un 1,72. Hemos aumentado un pelín también lo que son el número de trade, creo que un par de ellos, pero también hemos aumentado el profit, el beneficio total de la estrategia. Es verdad que esta curva, bueno, tiene aquí un drawdown, esta parte, pero el desempeño total de la estrategia, pues parece que es bastante mejor. No quiero que el vídeo se haga más largo, espero que te haya resultado interesante esta estrategia. Como te digo, es una estrategia que se puede probar, se puede trabajar. Os invito a que bueno, la trasteéis en casa, si bien de forma manual o bien la paséis a Strategy One y la trasteéis, porque ya os digo que es una estrategia que tiene potencial. Esto que hemos visto sería un diamante en bruto, todavía tendríamos que pulirlo, tendríamos que pasarle sus pruebas de robustez, tendríamos que someter a estrés la estrategia, pero es una estrategia con la que podemos empezar a trabajar. Como siempre, todos los archivos que hemos estado usando en esta estrategia, en este vídeo, pues estarán a disposición de los mecenas de Patreon, que bueno, pues es mi forma de agradecerle ese apoyo extra que me dan con sus suscripciones a Patreon. Espero que este vídeo te haya sido interesante. Si es así, pues no olvides suscribirte, dame ese like que tanto me ayuda a seguir creciendo y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias y hasta luego.